Calidad del suelo, procesos de degradación y bases para su control. Hola, como bien sabemos, el suelo es un recurso indispensable para la vida, que permite el desarrollo de las plantas, los animales y el hombre. Sin embargo, aún no se reconocen todas las funciones que realiza, por lo que el concepto general de suelo fértil se refiere más bien a sus propiedades químicas, específicamente a la disponibilidad de los macroelementos primarios. En los últimos años se han propuesto nuevas definiciones que integran las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos. No obstante, aún no existen criterios universales para evaluar los cambios en la calidad del suelo, y para ello se utilizan indicadores que son atributos edáficos sensibles al manejo, lo que permite valorar su estado. En este video se pretende de forma general contribuir al conocimiento de la nueva concepción de la calidad del suelo, a partir de sus funciones, definir los indicadores biológicos, físicos y químicos y la relación entre ellos, así como describir algunos de los procesos de degradación del suelo y las bases para su control y rehabilitación. Veamos este interesante tema. Utilidad del suelo. El suelo es muy importante, principalmente para todos nosotros, los organismos vivos de la Tierra. Pero, ¿qué es un suelo útil? Bueno, un suelo útil es aquel que se comporta de una manera beneficiosa para satisfacer las necesidades humanas. Como bien sabemos, el suelo tiene aptitudes para la producción de alimentos, la mejora de la calidad de las aguas, el secuestro de carbono, y esto solo por mencionar algunas. Por ello, la utilidad del suelo no solo hace referencia a bienes económicos, sino también a bienes no económicos. En la siguiente tabla podemos observar algunos de los bienes económicos y no económicos que nos ofrece el suelo de un bosque, así como las funciones que se ven implicadas en cada uno de ellos. Calidad y salud del suelo. Los términos salud y calidad de suelo son a menudo usados como sinónimos, pero actualmente los mismos involucran dos aspectos distintos del suelo. El concepto de calidad del suelo puede ser abordado desde dos enfoques diferentes, ya sea atendiendo a las propiedades intrínsecas del suelo o bien atendiendo a las funciones y el uso del mismo. Mientras que el concepto de salud del suelo puede ser abordado como su habilidad de funcionar y tener rendimientos de acuerdo a su potencial, aun contemplando los cambios en el tiempo dados por el uso y manejo humano o por eventos naturales. Teniendo todo esto en cuenta, podemos definir a la calidad del suelo como la capacidad del mismo de funcionar con su ecosistema y su uso, sustentando la productividad biológica, la calidad del ambiente, la salud de las plantas, animales y la población. Ahora bien, en cuanto a la salud del suelo, la podemos definir como el estado de las propiedades dinámicas del suelo, como son el contenido de materia orgánica, la diversidad de organismos, entre otros. Es decir, que la salud del suelo hace referencia a la autorregulación, estabilidad y resiliencia del suelo como ecosistema. En cuestiones de los indicadores, primero que nada delimitemos lo que es. Son aspectos en donde se involucran cuestiones de carácter cuantitativos o sea bien cualitativos, que integran un conjunto de datos sobre las condiciones o estado de un sistema. En este caso el sistema es el suelo. Cuando hablamos de aspectos cuantitativos nos referimos en aquellas situaciones donde hay presencia de números o cifras que indican algo. En este caso tenemos una tabla donde podemos ver que hay una disminución en la producción. Ese es un indicador. Y en aspectos cualitativos son aquellos que pueden ser percibidos a través de los sentidos. Un ejemplo de esto es la presencia de un color en específico del suelo. Por ejemplo, un suelo rojo puede tener óxidos de hierro y al saber eso nosotros inferimos propiedades del mismo por el simple color. El propósito de los indicadores es el agrupar una gran cantidad de información con la finalidad de plasmarla en ideas finales concretas que permiten la visualización de algún problema. Como analogía, en campo es de suma importancia el actuar de una manera rápida en delimitados problemas. Por lo tanto, el uso de indicadores es una gran herramienta. En los tipos de indicadores, pues estos varían según sea su objeto de estudio. Pueden ser desde
aspectos de propiedades como los físicos, los químicos, los biológicos y los ecológicos, y pueden ser también indicadores de procesos sociales, económicos, degradativos y de evolución. Hay metodologías muy rigurosas para la realización de indicadores. La más utilizada es la de la Agencia Europea del Medio Ambiente, que propone estudiar a los indicadores como eventos de causa y efecto, desde perspectivas económicas, sociales, ecológicas. Esta agencia tiene un método que es en sus siglas el DPSIR, que estudia a los indicadores a través de 5 elementos. El primero de ellos es la fuerza impulsora, las presiones, el estado, el impacto y la respuesta. Un buen indicador tiene el potencial de eliminar el margen de error en un gran porcentaje, sin embargo se recomienda acompañarlo de un análisis de carácter científico para darle validez. En cuestión de la degradación de los suelos, esta es la pérdida de la utilidad potencial del suelo con la que será incapaz de realizar sus funciones, cayendo en un paulatino proceso degradativo. Es uno de los problemas más actuales en el planeta. En el año 2015, en la Convención al Combate de la Desertificación de la ONU, se dice que 500 millones de hectáreas son abandonadas en un año, ya que estas no sustentan la producción agrícola. Indicadores de calidad del suelo. El establecimiento de indicadores de calidad de los suelos no resulta fácil, como tampoco lo es la determinación de umbrales y niveles críticos. El tema es objeto de investigación debido a su interés, ya que los indicadores constituyen una buena base para poder comparar los efectos de la gestión de suelos. La Royal Commission on Environmental Pollution del Reino Unido han establecido un conjunto mínimo de indicadores. Uno de ellos es que la degradación, que supone una pérdida física del recurso suelo debido a procesos erosivos cuyos efectos se evidencian por lo general de forma inmediata tras un episodio de lluvia. Y dos, que es la degradación que da lugar a un aumento del estrés interno sin manifestaciones externas. El suelo aparentemente está intacto, pero cada vez será necesario un mayor trabajo interno en el sistema para llegar a los mismos resultados. Cuando aparezcan signos de degradación, estos se encontrarán ya en un estado avanzado. Por ejemplo, una degradación por procesos de acidificación, por salinización, entre otras. Rehabilitación del territorio. La rehabilitación consiste en volver a ser útil un espacio determinado, devolviendo sus suelos a un estado que les permita desarrollar un conjunto de funciones, de acuerdo con un plan o proyecto de rehabilitación previsto. La restauración, en sentido estricto, consiste en la reduplicación exacta de las condiciones que existían antes de producirse la degradación. Por consiguiente, se trata de un proceso que solo puede aplicarse en casos muy especiales, como podría ser en parajes de valor histórico o arqueológico. Ahora, la degradación del suelo implica un aporte de energía a sistema abierto, por lo que se trata de procesos irreversibles. Por ello, la rehabilitación de suelos degradados requiere siempre de inversiones importantes, lo que puede hacer que las actuaciones necesarias en áreas abandonadas no tengan viabilidad económica, aunque sí tengan viabilidad técnica. Siempre será preferible plantear medidas preventivas para evitar tener que recurrir a medidas correctoras en áreas ya degradadas. No obstante, los riesgos para la salud pública pueden abordar la rehabilitación, a pesar de que su costo pueda ser elevado. Un ejemplo sería el caso de antiguas áreas industriales, cuyos suelos están contaminados. Componentes de la degradación. Algunos de los procesos de degradación de suelos forman parte del ciclo geológico de la naturaleza, por lo que han existido siempre. Así, por ejemplo, de no haber ocurrido la erosión a escala global en la Tierra, no existirían las rocas sedimentarias. Por consiguiente, no debe observarse a la naturaleza como algo estático, ni se debe pensar que sin la intervención de los seres humanos no habría degradación de suelos.
estos han sido siempre frágiles. A escala humana, con intervenciones inadecuadas, se pueden acelerar los procesos de degradación y hacer que un suelo pierda mucho más rápidamente de lo que lo haría de forma natural. Por otro lado, desde el punto de vista de la actividad agrícola, la degradación del suelo comporta que el mismo trabajo se vaya obteniendo cada vez menores resultados a medida que la degradación avanza. Por ello, para tener los mismos rendimientos de los cultivos, será necesario aportar más insumos, con lo que los beneficios irán siendo cada vez menores para el agricultor y puede que los riesgos ambientales sean mayores. Al estudiar los procesos de degradación, es importante mencionar la capacidad del propio sistema para recuperar su estado de equilibrio después de una alteración. A esto se le conoce como resiliencia. Para el caso del suelo, la resiliencia puede ser posible siempre y cuando la degradación no haya superado un límite o un determinado umbral, y esto se determina según sea el caso. Procesos de degradación de los suelos. Al estudiar los procesos de degradación, podemos abordarlos en dos puntos importantes. El primero es con relación al ecosistema en el que tiene lugar, por ejemplo, la degradación de los bosques tropicales, la degradación de las zonas áridas, la degradación de bosques mediterráneos, la degradación de zonas húmedas e incluso la degradación de zonas de minería a cielo abierto. El segundo punto es a los distintos procesos que tienen lugar en el suelo. Aquí entra la erosión, la acidificación, la salinización, la compactación, entre otros. Los procesos de degradación se pueden agrupar según la pérdida del recurso suelo, donde la erosión hídrica, eólica y los movimientos en masa propician la desaparición física del suelo. Además, por otro lado, un estrés interno sin manifestaciones externas. Esto se debe a que la degradación provoca una tensión dentro del suelo. De este modo, para recibir una misma función, se requiere casi el doble de trabajo interno en el sistema, por lo que así se pierde la eficiencia. Dentro de este punto, es importante distinguir los siguientes procesos. El deterioro químico, que engloba la disminución de la fertilidad, la salinización, la solidificación, la acidificación, la inundación y la clarificación. Y por último, la contaminación, que es la acumulación de elementos tóxicos. El deterioro biológico. Este punto abarca el empobrecimiento en materia orgánica, la pérdida de población microbiana y la pérdida de biodiversidad dentro del suelo. El deterioro físico, donde entra la degradación de la estructura, la compactación, el sellado y encostramiento superficial y el sellado por ocupación permanente del suelo con edificaciones o infraestructuras. Y por último, la desertificación en zonas áridas y semiáridas, ya que estos presentan un nivel de complejidad muy superior a los anteriores. Existe una pérdida preocupante del suelo, en especial de suelos de buena calidad, porque los usan para funciones que supongan un sellado por crecimiento en áreas urbanas. Una alternativa a este problema sería que en la asignación de usos al territorio se tomaran en cuenta la calidad de los suelos, para que de este modo los suelos con gran potencial agrícola o de buena calidad no desaparezcan. Degradación por erosión hídrica. La erosión hace referencia a la pérdida gradual de material del suelo a medida que va quedando en superficie, siendo liberadas las partículas por impacto de las gotas de lluvia en un suelo desnudo y transportadas vertiente abajo por el agua de escorrentía superficial. Escorrentía superficial es igual a la precipitación menos la infiltración. Se puede diferenciar la erosión laminar o entre arrolladeros, que es la que afecta a la superficie del suelo de forma difusa, es decir, sin provocar incisiones. Cuando el flujo del agua de escorrentía superficial se concentra, provoca erosión por arrolladeros, que son los canales de poca profundidad que desaparecen al labrar. En el caso de terrenos abandonados, los canales pueden ir agrandándose con las sucesivas lluvias, llegando a disectar el terreno y a impedir la circulación de vehículos y el laboreo. Se trata de una erosión por cárcavas que puede evolucionar a barrancos. Tenemos otros dos conceptos. La erosividad de la lluvia hace referencia a su capacidad potencial para provocar erosión. Es función de la intensidad, duración, momento y cantidad de precipitación. La erosionabilidad del suelo indica la vulnerabilidad del suelo a la erosión, es decir, la facilidad con la que se desprenden las partículas para ser transportadas. Evaluación de la erosión. Las pérdidas de suelo por erosión hídrica se pueden evaluar a partir de estimaciones por medio de modelos. Entre los modelos, el más utilizado por su aparente simplicidad es el de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo en su versión revisada.
desarrollada por el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos. Con este modelo se estiman pérdidas de suelo por erosión por arrolladeros y interarrolladeros, que se expresa por toneladas por hectárea por año. Es una expresión factorial que toma en consideración factores de riesgo de la erosión, como la erosividad de la lluvia, R, la erosionabilidad del suelo, K, la longitud de inclinación de la pendiente, LS, la cubierta vegetal, C, y las prácticas de conservación, P, de manera que la ecuación queda. Existen modelos de erosión más precisos, si bien mucho más complejos de aplicar, por lo que requieren llevar a cabo trabajos de investigación específicos. En cuanto a las posibilidades de controlar la erosión, residen en proteger la superficie del suelo con vegetación para que no sufra los efectos del impacto directo de las gotas de lluvia y del agua de escorrentía superficial, que circula vertiente abajo. En este último caso se puede dificultar el flujo del agua, creando irregularidades, acortar el recorrido del agua segmentando la longitud de la ladera, ya sea intercalando franjas de vegetación o construyendo terrazas, u otras medidas de conservación encaminadas a frenar el agua o a canalizar y dar salida de forma controlada al agua de escorrentía superficial. En las siguientes imágenes A y B logramos observar canales de desagües en un terreno, en el cual en el inciso A se logra ver cómo este suelo está erosionado por una incisión. Sin embargo, en el del inciso B está protegido por una vegetación, lo que hace que el agua que circula por él no tenga efectos erosivos y no se deslave como el que se observa en el inciso A. La siguiente secuencia de fotografías tomadas desde la cabecera aguas abajo en un cultivar de olivo, podemos observar en la primera imagen una erosión remontante con un efecto erosivo importante en la cabecera. La segunda imagen tenemos una erosión por arrolladeros que en pocos metros aguas abajo pasa a formar las zanjas que se logran observar. Asimismo, en la tercera observamos en el fondo del canal y en las paredes erosión muy acelerada. Este tipo de degradación es muy irreversible porque ya se ha perdido una gran cantidad de material, lo que hace que sea económicamente difícil de corregir. Para proteger la cabecera y evitar que continúe llegando el agua hasta este punto y prosiga la erosión remontante que se logra observar, es conveniente instalar micropresas filtrantes con piedras, leñas u otros materiales. Esto para frenar el flujo de agua en el canal tras la lluvia. Asimismo, dar una salida controlada al agua, lo cual la actuación debería haberse realizado poco después de haber iniciado la incisión, y así se habría evitado todo este tipo de erosión que se logra observar en las imágenes. Degradación por erosión eólica. La erosión eólica supone una pérdida de partículas de suelo que son transportadas por el viento y depositadas en otro lugar. Los suelos arenosos son poco coherentes, por lo que son muy susceptibles a este tipo de erosión. Pueden tener lugar dos tipos de procesos: deflación, que es la eliminación y transporte de partículas creando grandes nubes de polvo, y por abrasión. El viento puede ir cargado de partículas que producirán desgaste en aquello con lo que choquen. Se presentan principalmente en zonas de climas áridos, semiáridos y desérticos, en suelos sin vegetación y estructura superficial débil. Degradación por movimiento en masa. ¿Qué son los movimientos en masa? Son procesos que involucran el desplazamiento de grandes cantidades de material, como lo es masa no consolidada, fragmentos de roca, suelo o material resultante de la meteorización, a lo largo de una ladera. ¿Por qué se producen? La gravedad es la responsable de controlar los movimientos en masa al superar las fuerzas de resistencia interna del material, pero existen otros factores como son físicos naturales y acción humana. Los físicos pueden ser la alta pendiente del terreno y la falta de cobertura vegetal. Por naturaleza, tenemos a las lluvias intensas o prolongadas, la ocurrencia de sismos y erosión o degradación del suelo por acción de agua, y finalmente por la acción humana debido a la intervención con cortes o excavaciones en las laderas. ¿Cuáles son los tipos de movimientos en masa? De acuerdo al desplazamiento, existen movimientos rápidos, lentos, en seco o en húmedo. Un movimiento rápido provoca un deslizamiento rotacional donde la ruptura suele ser curva y profunda. Cuando es lento, se presenta el movimiento de reptación del suelo, caracterizado por ser superficial
y presenten materiales ricos en arcilla, y solifluxión en suelo de matriz arcillo-limoso, donde el agua en los poros actúa licuando la masa, provocando elasticidad plástica y el deslizamiento lento y ordenado del suelo. Un movimiento en seco ocasiona un deslizamiento de rocas. En húmedo se presenta una colada de barro, todos los anteriores afectando las partículas o bloques presentes en el suelo. Degradación por disminución de la fertilidad. Cuando hablamos de la fertilidad de un suelo, se debe tomar en consideración la fertilidad física, que se vincula a propiedades físicas del suelo, como la estructura, aireación, sellado y encostramiento. Este último ocurre cuando los poros se llenan de material fino, impidiendo la infiltración del agua. Compactación mediante la destrucción de la estructura, provocando ruptura en los agregados del suelo, disponibilidad de agua, etc. Y la fertilidad química, haciendo referencia a la disponibilidad de nutrientes. ¿Por qué disminuye la fertilidad del suelo? En zonas tropicales se emplea la expresión cultivo de rapiña, con el fin de expresar la extracción progresiva de nutrientes del suelo mediante la cosecha, sin reponerlos mediante fertilizantes. Esto conduce a una disminución de la fertilidad física y química mediante un agotamiento de las reservas del suelo y la disminución progresiva de los rendimientos. Por ello, las extracciones de cosechas deben ser compensadas de algún modo. De no hacerlo, la fertilidad irá disminuyendo. ¿Cómo podemos mantener la fertilidad del suelo? Se puede mantener mediante el uso de cultivos de cobertura, ayudando a airear el suelo y al descomponer sus hojas, permitiendo aportar nutrientes. Otra alternativa es la implementación de la materia orgánica, mediante la aportación de nutrientes de manera inmediata, la minimización de labranza y finalmente un análisis de suelo, ayudando a determinar los nutrientes necesarios del mismo. Degradación por salinización y sodificación. La salinización y la sodificación son importantes procesos de degradación de suelos que amenazan los ecosistemas y son reconocidos como uno de los problemas más importantes a nivel mundial para la producción agrícola, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad en regiones áridas y semiáridas. Degradación por salinización. Consiste en un aumento de la concentración de sales más solubles que el yeso, principalmente cloruro de sodio, sulfato de sodio, cloruro de magnesio y sulfato de magnesio, que son los que afectan a la composición de la solución exterior a la doble capa difusa. La presencia de las sales solubles dificulta la absorción de agua del suelo por parte de las plantas. Sodificación. Esta consiste en el aumento del porcentaje de sodio en las sedes de intercambio mayor al 15%, lo que induce a la dispersión de las arcillas y la materia orgánica. Las propiedades físicas son muy desfavorables en estos suelos. El ascenso capilar del agua fuertemente alcalina, es decir, un pH de 10 a 12, disuelve materia orgánica que es traslocada y queda en la superficie del suelo en forma de eflorescencia negra. Los suelos sódicos tienen grandes cantidades de iones de sodio absorbidos que afectan el suelo. ¿Cuáles son las causas de la degradación por salinización y sodificación? Existen suelos salinos y sódicos naturales y de orden humano. Los procesos naturales implican el depósito de sal debido a un alto contenido de sales en la propia tierra o en las aguas subterráneas. Salinización y sodificación del suelo inducida por el hombre. Las principales causas son las prácticas agrícolas insostenibles, el riego con agua de mala calidad, el bombeo de agua en las zonas costeras, la eliminación de la vegetación de raíces profundas, lo que provoca el aumento del nivel freático y el uso de fertilizantes. Para diferenciar mejor estos dos tipos de degradación, observamos las siguientes imágenes A y B, en donde A, en Alicante, España, tenemos un suelo dañado por salinización que se logra observar eflorescencias blancas. En el B, en la llanura indogámica en India, observamos una degradación por sodificación por las manchas negras en la superficie de los suelos. En conclusión, los procesos de degradación de suelos dependen al tipo de ecosistema en que tienen lugar, los cuales son el resultado de acciones de procesos naturales, antrópicos, de autogeneración y gestión rehabilitadora. Estos procesos pueden agruparse según supongan a la pérdida del recurso del suelo y un estrés interno sin manifestaciones externas. Es así que la degradación de suelo es la pérdida de utilidad actual o potencial con la que el suelo será capaz de realizar cada vez menos funciones de las que se podrían esperar de él a medida que la degradación progresa.
Es por ello que mencionamos las bases para su control y así tener un buen suelo con buena calidad para sostener la productividad biológica, la calidad ambiental y promover la salud de las plantas y animales y la salud y bienestar de los seres humanos.